Bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a estar hablando sobre lo que es el hiperrealismo, principalmente en el dibujo, y lo que implica que es su atención al detalle. Primeramente vamos a abordar un poco sobre lo que es el origen y su definición. El hiperrealismo se define como un arte que se inclina por la representación de la realidad de una manera más milimétrica, objetiva, pero de una perspectiva objetiva al extremo de esa representación. Esto desde la perspectiva o desde la realidad óptica del artista y llevando la ilusión de esta realidad al espectador. Esta tendencia nace en la década de los 60 y está inspirada en lo que son los avances de la fotografía, pero aquí el artista deja ver lo que es su virtuosismo técnico, su atención al detalle, y también un sello distintivo es que este trabajo o esta realización de la obra es un trabajo muy limpio, preciso y sólido, generalmente trasladado a lo que es una dimensión de gran escala y llevándolo incluso a crear un sentimiento sublime de irrealidad o hasta una impresión grotesca al espectador, dependiendo de las características con las que éste cumpla. En cuanto a su evolución, vamos a decir que tiene tres momentos a lo largo de la historia desde los 60 hasta la actualidad, y en un primer momento este se dedicaba más que todo a lo que era el plasmar elementos, escenas, objetos que estuvieran relacionados a la vida cotidiana o a la cultura estadounidense, ya que ahí es donde surge principalmente el movimiento. Y dentro de eso se ven representaciones de restaurantes, algunos medios de transporte, elementos hogareños, bodegones, objetos a detalle, etc. En el segundo momento, este tipo de atención al detalle también se traspasa a lo que es el paisaje hacia una mayor amplitud, como son la representación de escenas urbanas, una perspectiva más paisajística y panorámica de las ciudades, y en esta se aprovecha tanto lo que son luces, las formas, el ambiente, la iluminación en general para crear un entorno dentro de esas escenas. Y en el caso de los primeros dos momentos del hiperrealismo, pues casi no se ve presencia de figura humana, sino que es más enfocado a lo que es naturaleza muerta, a lo que son representación de escenas, de espacios arquitectónicos, de elementos representativos de la cultura, entre otros objetos, mientras que ya al momento de pasar a la tercera etapa, los artistas se inclinan más que todo a lo que es la creación de escenas visuales hiperreales, o sea que lleguen a causar esa impresión en el espectador de estar dentro de una hiperrealidad, y en eso ya se retoman lo que son las técnicas y los principios de los primeros dos movimientos, pero explotándolo a un mayor grado, y así también pues incluyendo a un nivel mayor lo que es la figura humana integrada dentro de estas escenas. Para este momento ya lo que es la luz y el ambiente toman un papel más protagónico, ya es una parte más significativa de la obra dentro de estos ambientes. Ahora, con lo que son las características, principalmente la mayor parte del tiempo se va a ver el gran formato, aunque recientemente también se aborda lo que es mínimo formato o mediano formato en algunos casos, pero mayormente este tipo de trabajo o este tipo de tendencia se trabajaba en gran formato, ya que permitía aplicar una mayor atención al detalle, a lo que eran texturas, acabados, el uso de luces y sombras, los reflejos, la refracción, todo ese tipo de comportamientos que podía tener la iluminación o que eran características de los objetos o materiales que se estaban representando era parte del virtuosismo que se tiene que tener dentro de la aplicación del hiperrealismo. Y como fin significativo está la intención de crear una experiencia hiperreal desde una realidad creada por el ojo del artista, que es que no viene únicamente a replicar una fotografía o a replicar la realidad misma, sino que llega a crear esa ilusión o incluso esa confusión en el espectador de si esa obra está hecha de manera plástica, ya sea dibujo, pintura, escultura, o ya es parte real. Hace confundir la realidad con la foto a través de la simulación de esta hiperrealidad. Luego está el virtuosismo técnico, que era lo que hablábamos antes, que el artista tiene que representar su virtuosismo a través de la atención al detalle y de poder plasmar todas esas pequeñas variantes que puede tener cada material o elemento dentro de la obra para poder crear esa confusión de hiperrealidad en el espectador. También se tiene que es de métodos y técnicas variadas, puede ir desde la pintura, el dibujo, la escultura, de diferentes técnicas, grafito, óleo, lápices de colores. Hay una gran variedad de opciones para estas representaciones. Apunta hacia lo sublime o hacia lo grotesco, que lo vamos a ver a continuación, y son trabajos realizados a través de una dedicación de mucho tiempo y práctica, ya que la realización de una de estas obras puede conllevar hasta algunos días, hasta varios meses, dependiendo de la complejidad, del tamaño, de la técnica, etc.
Toman la fotografía solo como un medio de partida, más no como una finalidad, sino que es como un recurso de apoyo base para la creación de este hiperrealismo, más su propósito no es simplemente recrearla, como dijimos antes, sino que es llevar a una hiperrealidad en la que se ve involucrada la observación y el punto de vista del artista. Generalmente no se ve involucrada en la crítica, no conlleva lo que es una crítica o denuncia dentro de su contenido, y algo muy característico es que en este tipo de trabajo se busca borrar o eliminar todo rastro de trabajo, ya sea pinceladas, sea los trazos o sea las huellas en el caso de que sea una escultura, sino que se busca que el trabajo sea lo más sutil posible con el fin de lograr de mejor manera precisamente esa ilusión. Dentro de las dos variables o vertientes que se plantean según Oliva Abarca está la parte de lo sublime, que es cuando no se tiene una representación de las imperfecciones que pueden haber a nivel de figura humana o a nivel estético, y luego está la tendencia hacia lo grotesco, en la que ya se resaltan de manera intencional las imperfecciones humanas o estéticas. ¿Cómo se puede ver el contraste entre estos dos ejemplos? Donde en la primera se puede ver una representación totalmente estética, armónica, simétrica, mientras que en el ejemplo de abajo se pueden notar las imperfecciones, arrugas, la exageración de la expresión, con el fin de resaltar siempre esa naturalidad o esa realidad, pero que a través de la acentuación de estas imperfecciones puede llegar a resultar para algunos incluso algo grotesco. También podemos ver algunas muestras más del artista Ron Webb, que se dedica precisamente a lo que es crear esculturas hiperrealistas que resalten todas esas imperfecciones o todas esas arrugas que pueden existir, sea dentro de la figura humana o de otros elementos, y que por muchos es considerado un hiperrealista que va rozando hacia lo grotesco. También estas manifestaciones se pueden dar en la pintura. Generalmente en este tipo de trabajo se resaltan elementos como lo que son agua, como los que son fluidos, los poros, el trabajo del cabello, entre otro tipo de elementos que se pueden destacar a través del virtuosismo del artista. También hay representaciones en el dibujo, ya sea por grafito o por lápices de colores, como lo puede ser la obra de Alison Monk, que se encuentra al centro, en la que también converge la figura humana con el comportamiento de un elemento fluido. Dentro de las técnicas más comunes para hacer un hiperrealismo, como punto de partida, está lo que es el proyector, la cuadrícula y la grisalla. En la primera es cuando se usa el apoyo de un proyector para poder trasladar una imagen a mayor escala, desde un medio tecnológico hasta un medio físico, que puede ser papel, puede ser una pared. Generalmente se utiliza para poder escalar a mayores dimensiones un dibujo y poder realizar lo que es un boceto más exacto y realizar un mapeado también de lo que es el color, sombra y luces. Luego está la cuadrícula, que su característica es que permite trabajar de manera seccionada el dibujo o la obra como tal, ya que permite hacer una distribución más gradual de los elementos y poder ir creando una comparativa entre la referencia y el trabajo, con el fin de ir comparando estas secciones una por una. Y luego está la grisalla, que consiste en crear una capa inicial en la que se trabaja mayormente con lo que es escala de grises o en algunos casos también lo que son tonos sepia, con el fin de mapear todas aquellas zonas que tengan principales luces y sombras para luego encima colocar el tratamiento del color. Aquí podemos ver algunos ejemplos como lo son el trabajo con proyector, el trabajo a través de cuadrícula y el ejemplo de la progresión de trabajo que hay con la técnica de la grisalla. Dentro de los ejercicios de práctica tenemos dos en específico que sirven un poco para lo que es aprender sobre la disposición o la composición de los elementos dentro de una obra, teniendo ya algo como referencia. En este caso, lo que son las réplicas de obras pictóricas ya creadas anteriormente. La primera, como un nivel un poco más de ejercicio de calentamiento, se busca que se incluyan un mínimo de 3 personas y máximo de 5 dentro de esta escena, con el fin de ver cómo interactúan entre sí, de ver el cálculo del espacio, también hacer el mapeo de luces y sombras en el que se puede reinterpretar el color, pero esto es más para lo que es aprender a cómo adecuar el espacio y los elementos para poder recrear una composición a través de las referencias. Y ya en el segundo ejercicio se busca más un plano de multitud en el que se incluyan un mínimo de 7 y un máximo de 10 personas, siempre bajo el mismo principio de evaluar lo que es la composición y la distribución del espacio por encima de lo que es ya el acabado. Al ser ejercicios rápidos,
Se puede usar cualquier técnica, pero lo que más importa es poder ejercitar la observación y la composición. Sin más que decir, nos vemos en una próxima clase.